Ya había mencionado Maus, que de hecho fue la primera novela gráfica que ganó el Pulitzer en el 92. Persepolis, que es una obra clave, es una obra autobiográfica de Marjane Satrapi, que narra pues sí, la situación bélica y las crisis políticas y sociales en Irán. Yo añadiría, en el caso de México, la ya citada Grito de Victoria, de Augusto Mora. Mencionaría también colando dos, S y una historia de Gipi. Y la quinta, quedo pensando, creo que propondría La pirámide cuarteada, de también el mexicano Luis Fernando, que habla sobre el 68. Es una novela también, una novela gráfica que tiene algunos destellos autobiográficos. Es un joven que está justo de preparatoria y ocurre todo el movimiento del 68 y él observa todo lo que sucede. Algo muy interesante que está presente en esta novela gráfica es que el autor incluyó también fotografías y fotografías intervenidas, fotografías de archivo. Entonces hay un componente, para nuestro amigo el historiador, le digamos, mira, hay una fotografía aquí, aquí está el archivo, aquí está la evidencia, que además forma parte de una narrativa gráfica, que tiene además un componente testimonial, que tiene un componente autobiográfico, porque el propio autor vivió lo que estaba sucediendo. Allí creó toda una narrativa en función de esto. Hay también un componente en la pirámide cuarteada de dioses mexicas platicando entre sí, viendo lo que está sucediendo. Entonces hay también un componente mítico en la obra, a la par de recurrir a un acontecimiento histórico que todavía necesitamos discutir, pensar y analizar. Y cómo estos también se están convirtiendo, ya Verdago lo comparte también aquí, precisamente en documentos históricos, en vestigios históricos. Creo que me quedaría por ahora con estos. Recomendaría Asterios Polyp de David Mazzucchelli, que es una obra bellísima, compleja, pero muy, muy interesante. Locales, ya lo había mencionado, pero Verdeagua, en su poesía gráfica, en este ya también de expandir el lenguaje gráfico visual, perdón, sí, el lenguaje gráfico. Recomendaría también Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, de Chris Ware, que es una obra, yo me atrevería a llamarla como de arquitectura visual. No hay paneles en el sentido tradicional. Es una obra que tiene múltiples entradas y salidas, que es rizomática. Si vemos, de hecho, páginas, es la primera vez que nos aproximamos a ellas, ¿dónde empiezo y dónde termino? Tiene múltiples entradas, salidas, sin embargo, no es confusa. Todo tiene un sentido y todo tiene un significado. Recomendaría, en términos de una obra autobiográfica, y un clásico ya en la historia de la narrativa gráfica contemporánea, Blankets, de Craig Thompson, que es una obra de largo aliento y también tiene, esto también para lectores jóvenes, es un protagonista que es un joven y tiene, es en algún sentido una obra de autoconocimiento y coming to an age, pero dialoga de manera muy interesante con temas de teología y con la relación con lo sagrado. Por supuesto, con un componente también romántico, erótico, pero no es exclusivo de allí, tiene que ver más con la relación con lo sagrado. Y por último, Logicomics, que sería una obra, es una obra, una novela gráfica que dialoga, que hace funcionar la lógica, la filosofía y la tragedia griega también. Es una obra compleja, pero muy disfrutable. Tenemos personajes como Rosalie, Wittgenstein y otros que están tratando de escribir una obra y a la par dialogando con tragedia griega y caminando por las calles de Grecia. Sugeriría por ahora estas. Sí,
Sí, sin duda. Justo iba a mencionar también la Biblioteca de Vasconcelos tiene un acervo público bastante bueno de narrativa gráfica también y de el libro álbum. Sin embargo, es una realidad que es costoso y mucho tiene que ver por la impresión, por el tipo de formatos, por las tintas que se utilizan. Sin embargo, en el caso de México, eh, hay también la posibilidad de contactar a los autores directamente a través de sus redes sociales, por ejemplo, y acceder al material a través de ellos y ya no hacerlo a través, por ejemplo, de una librería, que puede ser más costoso, ¿no? Y de esta manera, pues también es una forma de apoyar y de dar difusión a la propia obra de los artistas locales. En el caso de los autores internacionales. Sí, sin duda, la accesibilidad a estas obras es un poco más complicada. Mucho del material se puede también comprar, bueno, comprarlo en línea y también recientemente ya se están haciendo varias ediciones digitales. Por supuesto no es lo mismo, hay toda una experiencia con el papel y con la lectura en el formato físico, pero también la lectura digital puede ser una alternativa más económica y más accesible para darle difusión a estas obras. Me gustaría compartir dos cosas, Aaron, ya que mencionabas que sí, claro que podría, yo entiendo la dificultad y es real, ¿no? En hacer convenios con las editoriales, ¿no? Desde el colegio, de adquirir el acervo con editoriales, porque sí hay editoriales mexicanas independientes que están publicando narrativa gráfica. Estoy pensando, por ejemplo, en La Cifra, cuyo editor Carlos González tiene tienen ya un acervo, un catálogo curado, cuidado de narrativa gráfica nacional e internacional y que es una editorial independiente, está en la Ciudad de México y con la cual, bueno, se puede acercar directamente a ellos y permitir incluso, pues, adquirir los materiales de manera más accesible. Sin embargo, conocemos, ¿no? La dificultad que a nivel institucional en ocasiones puede ocasionar, implica esto. Por otro lado, creo que una de las estrategias o uno de los recursos que también podemos aprovechar a nivel nacional para darle difusión a estos materiales, a artistas y obras, es a través de redes sociales, a través de Internet. Muchos de ellos, su obra es fundamentalmente digital. No exclusiva, pero sí fundamentalmente digital. Estoy pensando en el caso de Jos Ojeda, por ejemplo, que tiene una serie que se llama Lutino, que toda la obra está en Instagram, ¿no? Entonces es una manera de conocer la obra del artista, que desde nuestro celular podamos acceder a la obra o de la computadora. Sí, y desde cualquier lugar del mundo, literal, ¿no? Y eventualmente cuando veamos al artista en un festival o a lo mejor en un bazar de cómics, cuando podamos volver a ellos, adquirir la obra impresa. Y pienso en otros casos, por ejemplo, Alejandra Gámez, que inició una campaña de Kickstarter que se volvió exitosísima y fue exclusivamente a través de redes sociales para financiar la publicación de su obra. Terminó en la revista Forbes por una de las mujeres mexicanas más propositivas y proactivas en esta área, y todo fue a través de sus redes sociales. Y como también, de hecho, y esto sería quizás para otra charla, estas narrativas visuales expandidas, todo el tema de webcomic, de digital comic, de motion comic, que utilizan los recursos digitales y el formato en línea y el internet para dar difusión a su obra. Otro caso también es Paulina Márquez, que de hecho ganó un premio nacional de novela gráfica, si recuerdo bien, en 2019. Y también su obra, ahora ella tiene un contrato con Webtoon, la app de cómic, y su obra se puede leer de manera gratuita en línea, ¿no? Entonces creo que también podemos recurrir a este tipo de herramientas, este tipo de recursos digitales para darle visibilidad y
también lo interesante es que son los artistas quienes están atrás, ¿no? No es un agente, no es una agencia de publicidad, es el autor o la autora quien está atrás. Y entonces la gran ventaja que también tenemos es poder hablar directamente, ¿no? Y eso creo que puede ser algo que podemos aprovechar muy bien. Te comparto, en algunas ocasiones yo misma a mis alumnos les he dejado de tarea perderse en el Instagram de algún narrador o narradora gráfica. Entonces, tarea, perderse en Instagram, ver el artista. Y llegamos a la siguiente sesión a platicar y a conversar sobre lo que vieron, y lo enlazamos con un tema que estamos viendo en clase. Atenea Castillo, por ejemplo, también mexicana, de Veracruz, que tiene un traje interesantísimo, que traje en gran formato en óleo y en narrativa gráfica. Que es, a mi manera de ver, uno de los trabajos más interesantes actuales. Y, por supuesto, infortunadamente es difícil, a menos que pues lo vemos en una exposición. Tuve la fortuna de poder exponer en una de sus obras, pero fundamentalmente fue en línea, ¿no? Fue a través de Instagram, fue a través de Facebook, que su obra da difusión. Otro ejemplo, Memo Plastilina, que él hace más ilustración y narrativa gráfica para público infantil. Sin embargo, él trabaja todo con plastilina, entonces todos los recursos con plastilina. Entonces crea una especie de escultura mínima en plastilina y todo está en línea también, ¿no? Y creo que podemos, pues eso, ¿no? Volviendo a lo anterior, aprovechar esos recursos digitales. Y si no podemos acceder al formato físico, sí conocer la obra por otro tipo de medios. Pues, me parece que hemos abordado gran parte de los temas que habíamos comentado o planeado previamente. Únicamente me gustaría añadir que hay una gran cantidad de autores y autoras actuales que vale la pena conocer, explorar, revisitar, y con ello también deslizaría allí una invitación a los que nos escuchan o vean, y a colegas profesores y a lectores incautos, a tener disposición, a abrirse, a quitar el prejuicio, a despojarnos de ello, a decir, no, un libro serio, muchas comillas gigantes, no solo tiene texto. Y un poco retomar lo que había comentado al inicio. Las imágenes también se leen. Las imágenes están cargadas de símbolos. Las imágenes también se decodifican, se reinterpretan, dialogan con otra serie de referentes. Por supuesto está allí la palabra, pero la sinergia entre ambas hace un producto sofisticado, interesante, rico y pues disponible aquí para poder conocerlo, explorarlo y también acercarnos a otra manera de leer y entender que la lectura no es exclusivamente, que no está limitada a la palabra escrita, sino que se expande a otras áreas. Caro decía hace rato que como artistas tenemos muchos medios, y es cierto, ¿no? Internet ha facilitado mucho esto de tener un blog, de tener redes sociales, irlas alimentando constantemente, pero creo que hace falta un puente para llegar al público, ¿no? Porque debe haber mucho público que esté ansioso por leer nuevas historias, por conectar con otras personas, ¿no? A través de nuestro trabajo, pero creo que nos está fallando o no hemos encontrado ese puente para llegar a ellos, ¿no? De nuestra parte es dedicarnos a hacer los dibujos, las historias, ponernos a trabajar en ello, que necesariamente necesitaríamos de ayuda para llegar al público, ¿no? No puedes hacer también dividirte en todas esas partes porque proteges ciertos caminos. Yo creo que por ahí el asunto de encontrar este medio, este puente para llegar a ellos, va a ser la catarsis para que la narrativa mexicana, que está creciendo muchísimo, hay muchos autores muy talentosos, llegue a este público y este público empiece a interesarse más en nuestro trabajo. Sí, bueno, aquí me tendré que disculpar, no quiero que esto suene en una expresión, como dice una expresión muy coloquial, llevar agua a mi molino.
Pero en la columna que tengo en Comicosity, se llama Palabra e Imagen, justo lo que yo trato de hacer es eso. La revista es una revista norteamericana, se enfoca, tiene un área importante hacia cómic más comercial. Sin embargo, conversaciones con mi editor, la función de este espacio, mi columna, es darle visibilidad a este otro tipo de narrativa gráfica disruptiva, heterogénea, ¿no? Que sale dentro de estos marcos normativos, ¿no? Y al menos, pues bueno, lo poco, mucho que pueda hacer desde mi manera, hacerlo, ¿no? Acercar esto también a, como Aaron ya lo está haciendo, ¿no? A través de este tipo de eventos, con los estudiantes también, con colegas, y también en mis áreas, en exposiciones, bueno, que ahorita están suspendidas por la pandemia, pero tener estos espacios que den, que permitan acercar también, ¿no? Este puente que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Y coincido contigo, o sea, que creo que hace falta también esta pues expansión de apertura a nuevos caminos y seguir construyendo esos puentes, ¿no?